Cordial saludos, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta magnífica oportunidad que el Señor nos permite una vez más empezar este tiempo de exaltación y adoración a nuestro Dios, pues debería ser perpetuo, todo el tiempo deberíamos estar adorando, entregando no solo nuestra vida en servicio a Él, sino que todo lo que hagamos pueda ser gratificante para Dios, pueda ser una razón por la cual el corazón de Dios se alegra y recibe por parte nuestra toda esa disposición de sus hijos para acceder a su voz, escucharla y vivir dispuesto para atender su voluntad. Así que hoy vamos a compartir un tema el cual le he colocado por nombre especies. Y quizá de pronto usted pueda ver en la carátula pues, de esta presentación, pueda ver un poco de lo que podría parecer algo como en el reino animal. Pareciera que fuera enfocado allí, pero realmente está enfocado a nosotros como hijos de Dios. Sé que será controversial para algunos corazones el hecho de parecer lo que para algunos puede ser extra radical, pero sencillamente necesitamos comprender que, como dice la Escritura en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es como dice la Escritura, ¿de acuerdo? No como opinamos, no como un modelador, motivador, pudiera llegar a nuestras vidas para tratar de hablar de nosotros y llenarnos de un ánimo que tendrá un tiempo limitado de efecto en nosotros. La palabra de Dios permanece para siempre. La motivación que alguien pudiera imprimirte en un momento de tu vida, en tu corazón y en tu mente, se va a acabar en un momento. No está mal motivarnos unos a otros, está bien, para que sigamos adelante en medio de la enfermedad, la oración de un hermano por otro, que tiene mucho sentido y valor, por supuesto, pero es la palabra de Dios la que trae la transformación al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora hemos sido llamados por Dios para vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a sus preceptos, sus mandamientos. Especies, y hace parte de la serie Un llamado a la fe. Estamos por completar casi 50 domingos, vamos en el domingo 48 si no estoy mal, y creo que vamos, si Dios nos permite, a terminar con éxito esta serie que se llama Un llamado a la fe. ¿Dónde usted puede encontrar los otros temas? Pues nuestra página de YouTube, ahí puede colocar Iglesia Generación de Fe y puede colocar numeral Un llamado a la fe, Iglesia Generación de Fe, o Un llamado a la fe, Pastor Ahmed, y va a encontrar todos los temas que tienen que ver con esta serie Un llamado a la fe. Así que, hermanos, les ruego, ore conmigo para que el mensaje que hoy traemos pueda ser de edificación para usted, para mí, para todos los que hoy podemos conectarnos y venir a congregarnos en este lugar. Señor, te suplico, nos ayudes en medio de las tribulaciones que quizá algunos de nosotros pudiéramos estar viviendo, y que seamos edificados con tu palabra, llenos de tu gracia, de tu poder y tu bendición. En tus manos estamos y este tiempo está en ti, para que a través de tu palabra nos corrijas, nos confrontes, nos dirijas y nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Y decimos amén. Quiero iniciar hablando un poco acerca de lo que ocurre en el reino animal. Vemos variedad de peces, ¿cierto? Vemos peces largos, cortos, anchos, más grandes que otros. Podríamos decir que un pez de este tamaño es de la misma especie que un pez de este tamaño. Son peces, ¿cierto que sí? Y si el pez es así o es así, sigue siendo un pez. Y si es así de diminuto, sigue siendo un pez, ¿cierto que sí? Pero
muchos de esos peces no solamente cumplen un papel distinto en el reino animal, sino que no se dan en todos los lugares y conviven incluso con otras especies, ¿cierto? Hay espacios donde usted no va a encontrar camarones, por ejemplo, y encontrará otro tipo de animales que viven en el mar o en ciertas lagunas. Hay peces que son de agua salada y otros que son de agua dulce, pero siguen siendo peces. En los felinos ocurre igual. No todos son tigres, no todos son leones, no todos son jaguares o chitas, o no todos son gatos que podemos tener en casa, y podemos referirnos a ellos como ¿qué? Felinos. Son animales y son felinos. En estos días encontraba que en la frontera de nuestro país hubo la caza de un jaguar, lo mataron. ¿Por qué mataron al jaguar? La respuesta de algunos campesinos fue porque ese jaguar se comía a los ciervos que llegaban cerca a los ríos a beber agua, se comían a los jabalíes, se comían pollos, gallinas también que algunos de ellos tenían por allí, se comían algunos terneros y tuvieron que matarlo porque peligraba la especie de otros animales. Matan al jaguar y tratan de explicarle a aquellos campesinos que lograron asesinar a este animal, un bello jaguar colombiano, y ellos les costaba entender de una u otra forma que si ellos permiten que esa cantidad de animales, que al parecer para ellos no son un peligro, puedan venir a tomar agua y comer a la orilla del río, para ellos eso era mucho más bonito que tener a un jaguar rondando por ese sector. Y le trataban de explicar a aquellos, y yo lo pude entender porque no lo hubiese imaginado de esa manera. Imagínense que sin ese jaguar peligra el río. ¿Qué tiene que ver el jaguar con el río? Sencillamente porque muchas de esas especies llegan a la orilla del río a comer toda la vegetación que está alrededor, y lo que permite que ellos creen como especie de desiertos a los lados del río. ¿Y qué pasa si se hace deforestación y se acaba con la vegetación nativa de los bordes de los ríos? Se muere el río. Son necesarias las especies en diferentes lugares. Son necesarias. Pero ahora, hablando de nosotros como especie, vamos a mirar una comparación que el Señor Jesús hace acerca de nosotros con algunas especies. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27. Me encanta esta comparación. Me encanta esta comparación. Juan, capítulo 10, verso 27 dice lo siguiente. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Punto. Vamos a trabajar hoy básicamente en este versículo. Y le pido al Señor me permita ser usado para que este mensaje pueda llegar no solamente a tu intelecto, sino también a lo profundo de tu mente y de tu corazón. Que sea guiado por Dios a través de su palabra. Él nos hace una comparación a nosotros como si nosotros fuéramos sus ovejas. Y hace también la comparación de algún tipo de ovejas que no son ovejas, pero él no tiene medio ovejas y tiene otro tipo de animal con cual también compara al Señor a algunas que no son sus ovejas. Pareciera que fuera el antónimo de oveja en la Biblia. Encontramos ovejas y cabras. Encontramos ovejas y encontramos cabras. Pareciera que estas animales tuvieran mucha semejanza, por supuesto que sí. Pero quiero anotarle que además de las cabras, también
Él hace una separación no solamente entre las ovejas y las cabras, sino también con otro tipo de animales que parecen mucho más alejados de la voluntad del Señor. Encontramos, muy bien, ovejas, cabras y lobos. ¿Qué tienen en común? Son animales. ¿Son de la misma especie? No. ¿Se parecen algunos? Posiblemente algunas características parecidas entre la oveja y una cabra, pero no son iguales. Porque encontramos cabras monteses, cabras de no sé qué, uno tiene un cuerno así, otro tienen hacia el otro lado, uno lo tiene de esta manera, pero encontramos ovejas y las ovejas parecieran que fueran ovejas solamente. Y las ovejas son el animal en el cual el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús, hace referencia para que esas ovejas le sigan. Pregunto, ¿las cabras siguen la voz de ese pastor? No la siguen. No la siguen. Y en referencia a esta escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No significa que el Señor no sepa que existen cabras y que hay lobos. Claramente sabe Él que hay ovejas, que hay cabras y que hay lobos. ¿Sabe por qué? Porque Él las creó con un motivo específico a cada uno, con unas características especiales y necesitadas para muchas de las acciones que la misma naturaleza requiere para que incluso otras especies puedan subsistir. Él no nos ha llamado cabras, no nos ha llamado lobos. Él ha hecho una separación de estas especies y ha decretado por su soberana voluntad hacer una comparación de nosotros con las ovejas. Ahora, no somos literalmente esas ovejas, pero sabemos que de una u otra forma, refiriéndose a nosotros, Él es el buen pastor y nosotros somos las ovejas. Y ese buen pastor da la vida por sus ovejas. Está refiriéndose a nosotros, no por los animales. Y de hecho a las ovejas les convino en el momento en que nuestro Jesús llega. ¿Sabe por qué? Porque Él viene y se presenta como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces viene el fin de toda el uso de animales para sacrificio, que eran las ovejas, y que estas ovejas ahora empiezan a respirar, a tener un descanso. Porque aunque algunos todavía hoy pretenden a través de otros sacrificios traer la voluntad de Dios y el agrado de Dios, sabemos que los sacrificios de sangre todos culminaron desde el momento en que nuestro Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue colocado en aquella cruz y que satisfizo por completo la ira de Dios. Y hablaba con algunos y decía, no, que mi pecado puso al Señor en la cruz, no, que los romanos crucificaron al Señor, no, que por culpa del Sanedrín y de los judíos y los fariseos y los escribas, por culpa de ellos, fue puesto nuestro Señor en la cruz del Calvario. La Escritura dice que Él puso su vida por nosotros y aclaró, nadie me la quita, yo mismo la pongo. Y sobre Él, en esa cruz, recayó toda la copa de la ira de Dios para que nuestros pecados fueran perdonados. Y Él se refiere a nosotros como sus ovejas. Y de hecho en Apocalipsis encontramos que todavía nos compara o hace esa alegoría, esa comparación para hablar de nosotros como la separación de las ovejas y las cabras, aunque se puedan parecer en algunas características básicas: 4 patas, comen hierba, algunas otras, pero no es el fondo de este mensaje para que usted pueda enfocarse en lo que es realmente importante. Nosotros necesitamos entender que quienes seguirán y siguen hoy al Señor y han seguido al Señor no son las cabras y no son los lobos. De hecho, a los lobos les enfada, les molesta que las ovejas sean protegidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queda el lobo sin presa que cazar, ¿verdad?
porque no tiene cómo alimentarse. Y ese lobo feroz que atrapa a ovejas de una u otra forma es comparado con el mismo Satanás. Si usted lo mira desde ese punto de vista, comparado con el mismo Satanás. Hay cabras que pretenden dañar el camino, según lo que vemos, o cuando se vienen a entrelazar cabras con ovejas, seguramente esto va a surtir un mal efecto, porque la actitud animal de una es diferente a la de la otra. Las cabras pueden dañar lo que las ovejas cuidan. Y para las ovejas quizá hay cosas que para ellas no son tan interesantes que para las cabras sí. Y nosotros necesitamos comprender que entre nosotros los creyentes, es posible que tengamos papeles distintos que cumplir, así como un pez pequeño, un pez grande, un pez ancho, un pez largo, un pez, o como en los felinos, ahí son felinos todos, pero unos son grandes, pequeños, un gato no se puede comparar con un león, pero ambos son felinos, etcétera. Podríamos hablar de una sola especie de ovejas, y dicho más claramente, podríamos hablar de una sola especie de cristianos. Pero ¿qué ocurre hoy con nosotros? Y con la iglesia moderna, que lo digo moderna no porque no puedan poner unas luces de fondo, o porque no puedan alegrarse, o que tengan que vestir de cierta manera, o de una forma tradicional. No hablo de esto, ni cómo, por supuesto que tenemos que tener decoro a la hora de vestirnos, ¿verdad? Y tenemos que tener, pues claramente, las etiquetas de cada lugar donde vamos. No podemos ir a un matrimonio en traje de baño. Pero algunos han querido impactar o no sé, hacerse vivir o hacer ver que viven de una forma distinta y que son diferentes, y hacen este tipo de cosas. Pero sabemos que no puede venir en bikini a la congregación. Úsalo en el lugar que ojalá sea conforme a la voluntad de Dios, puedas utilizarlo. En tu habitación, no sé dónde. Si vas a la playa en bikini, no sé. Ya tú sabrás qué es decoroso y qué no. No vinimos a hablar de bikinis. Pero necesitamos entender que en el Señor solo hay una especie de ovejas que entrarán en el reino de los cielos. Solo una. Y hoy quiero de manera literal, voy a tomar una lectura, voy a compartir con ustedes de mis estudios personales, una lectura de un libro que ha sido de mucha inspiración para mi vida y que me ha ayudado a ver mucho más clara la predicación del Evangelio y la verdad del Evangelio de mi querido pastor Paul Washer. Y el libro tiene por nombre El llamado del Evangelio y la conversión verdadera. Voy a utilizarlo una vez más. He utilizado este libro mucho este año para compartir con ustedes. Y voy a tomar literalmente, quiero hacer esa anotación, dándole el crédito, por supuesto, al autor. Voy a utilizar 4 escenarios comunes que el pastor Paul Washer en ese libro nos da como para poder ilustrar algunas de las verdades que la Escritura habla acerca de nosotros como este tipo de ovejas o este tipo de cristianos o esta especie especial de cristianos. Porque pareciera que hubiera entre nosotros especies distintas de cristianos. Hay unos que lo son y otros que no lo son. Esa podríamos hablar de la conclusión anticipada del mensaje que quiero ilustrarle. Y el pastor Paul dice, en el primer caso tendremos a un individuo que ha hecho una decisión de aceptar a Cristo. Esto lo escuchamos muchas veces en las congregaciones. No es que tal persona es cristiana. ¿Por qué? Porque ya aceptó a Cristo. ¿Y cómo se acepta a Cristo? No, es que él hizo una oración mágica que lo lleva al cielo directamente. ¿Y cuál fue esa oración? La oración del pecador o la oración de, ¿cómo que le llaman? La oración de fe. Y como esa persona haga esa oración, inmediatamente tiene un cupo en el cielo porque hizo esa oración. Hermanos, no es abracadabra. No lo es. Y podemos decir muchas cosas, pero nuestros actos
tienen que demostrar la realidad de nuestra vida, la realidad de nuestra fe en Cristo Jesús y la realidad que muestra qué especie realmente nosotros somos. Continúo leyendo literalmente lo que dice el libro. Dice, en el primer caso tenemos a un individuo que ha hecho una decisión de aceptar a Cristo. Y hay unos peros o sin embargos acá que voy a compartir. Dice, sin embargo, este o esta muestra poco interés en las cosas de Dios y no lleva fruto aparente aparte de su confesión de fe, entre comillas. Y para abordar su desinterés en su nueva fe y falta de compromiso, la iglesia le asigna a un compañero al cual debe rendirle cuentas. Y este lo inscribe en un programa de seguimiento. No sé si esto pasó en algún momento en tu vida. Alguien te llevó a una congregación, te llevaron para que hicieras esa oración, entre comillas, de fe. Te declararon salvo y santo y merecedor del reino de los cielos. Y alguien a quien le debías contar las cosas y ese líder de una u otra forma te llevaba de la mano para que tú no te fueras a perder. Porque como es un bebé espiritual, he escuchado este tipo de términos, es un bebé espiritual, hay que llevarlo y guiarlo para que no se vaya a perder el bebé. Pero el dedicado cristiano, vuelvo a la lectura, asignado a la tarea, es diligente, pero siente que no avanza. ¿Quién no avanza? El bebé o el nuevo o el que hizo esa profesión de fe no avanza. Y después de varias llamadas y visitas telefónicas, visitas y llamadas telefónicas, trae al nuevo convertido al servicio del domingo en la mañana. ¿Qué ocurre ahí? Hay una alegría grande porque vino a la congregación. Y a mí me encanta cuando usted viene a la congregación. Pero ciertamente venir a la congregación, esto ya son comentarios aparte, cierro comillas del libro. El venir a la congregación no lo hace usted cristiano. Tristemente no. Yo puedo ser un cristiano y puedo estar en un lugar donde están los musulmanes orando. El estar en un garaje o un estacionamiento de una casa no te hace coche ni te hace carro. Mi hermano Memo dice, que un ratón entre a una caja de galletas no lo convierte en galleta. Volviendo a la lectura dice, sin embargo este que vino a la iglesia, a la congregación, el servicio del domingo en la mañana, continuó, después de unos pocos meses de implacable persecución, ese nuevo convertido se bautiza y se declara en victoria. Sin embargo, sin la insistencia constante, ese nuevo convertido cae de nuevo en la apatía y al final desaparece. Hermano, esto lo hemos visto una y otra vez en nuestras congregaciones, desde la que predica mentira hasta la que predica verdad. Desde la que tiene aire acondicionado y la que no tiene. De la que tiene un juego de luces espectaculares como la que no usa ni un bombillo. Como los que predican en la calle, como los que predican en las casas, como los que predican en los lugares donde realmente a veces ni siquiera entendemos que sea una congregación. No podríamos de alguna forma vivir pensando en que vamos a extender nuestra vida, a vivir nuestra vida cristiana en un lugar como eso. Mire, tengo datos de iglesia en Filipinas en las que son 6 personas. Esa es la congregación. Es una congregación. Donde se reúnen clandestinamente en algún lugar por allá. Tengo datos de congregaciones en Marruecos, en Nigeria, en África. Hermanos, donde reunirse es causal de muerte. Y nosotros muchas veces creemos que el solo hecho es que porque eres cristiano, porque yo me congrego todos los domingos, porque yo estoy haciendo el instituto, porque yo estoy haciendo aquello, porque yo estoy trabajando esto. Hermanos, no ocurre de esa manera.
Debe haber un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros si nosotros no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Si no somos transformados por el Evangelio, por la palabra de Dios, continuaremos siendo una especie completamente distinta a las ovejas del Señor. No hay duda de esto. Y sé que esto ofenderá, pero entiendo que mi labor y mi deber es predicar el Evangelio como el Señor lo ha predicado. Ahora, continúo con la lectura. Luego de que éste se ha convertido y se declara en victoria, pasa esto. Sin la insistencia constante del nuevo convertido, al nuevo convertido, volverá a caer de nuevo en apatía y desaparecerá. Él o este es como el rey Joás, quien hizo lo recto ante los ojos del Señor durante los días del sacerdote Joyadá, pero abandonó al Señor tan pronto Joyadá murió. Quiero que lo leamos, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 2. Dice la Escritura: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Mire, esta lectura está en segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Solamente apenas he leído el verso 2. Hasta ahí parece que todo estuviera bien. Hasta ahí parece que todo fuera fenomenal, que este sacerdote ha llevado a este rey para que haga lo justo delante de Dios, se comporta de la manera en que Dios quisiera que se comportara, es acorde a la ley, vive conforme a lo que el sacerdote le guía, de acuerdo a la inspiración que Dios le da al sacerdote para poder guiar a ese rey. Este venía de lo lindo, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Pero si vamos avanzando en la lectura y vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 17, vamos a encontrar que algo ocurre. Se rompe la cuerda que amarraba uno con otro. Verso 17 dice lo siguiente: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. El verso 18 dice: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Hermanos, mientras el sacerdote vivía, mientras tenía al líder, al motivador, al coach, al no sé, como quieras tú decirlo, al que te inspira al lado, había buena voluntad, disposición para seguir al Señor y para vivir una vida conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Será este tu caso, hermano? ¿O amigo? ¿Será este tu caso? ¿Eres de esta especie de cristiano, de creyente, que solo camina por la intervención y la atrevida, podríamos decirlo, insistencia e implacable persecución que algunos ejercen sobre otros? Porque si no te perseguimos, porque si no te estamos llamando, porque si no te estamos visitando, porque si no te estamos motivando, entonces tu corazón se entristece y se aparta del Señor. Por causa de aquel pastor voy a condenarme en el infierno. No es mi culpa, es de él que dejó de llamarme. Es de ella que no me visitó. Es de aquel, hermano, y se lo he dicho muchas veces, mis reuniones personales con las personas o los momentos de consejería
se han reducido casi a un 90% porque les he compartido muchas veces diciéndole que lo mejor que yo tengo para darle no es al finalizar el culto. No es en mi casa. No es mientras corremos o montamos bicicleta o te visitamos en casa. Eso no es lo mejor que yo pudiera darte. De ahí te estoy dando de toda mi humanidad y de todo mi corazón, también condenado de alguna u otra forma y que necesitó de Dios para poder ser sanado y vivir conforme a su voluntad. Por supuesto que la unidad entre hermanos es muy necesaria. Se necesita tener confraternidad. Pero tú no puedes ni yo depender del agrado de uno u otro hermano para que tu relación se solidifique, se fundamente en nuestro Dios Todopoderoso. No puedes vivir de esa manera. Apenas se muere el sacerdote Joiada, encontramos a un Joás que se aparta de la voluntad de Dios. Por eso te va a quitar muchas veces de lado a muchos que pudieran apoyarte. Yo he sufrido el tener que desprenderme y a veces le digo a mi esposa, ¿qué será? ¿Por qué será que cuando yo tengo un súper amigo a quien amo y que lo llevo en mi corazón y con quien puedo compartir tantas cosas, se lo lleva el Señor? Lo pone a hacer otra cosa, lo pone a trabajar en México grabando, lo manda para España para que por allá vaya a estudiar y también evangelice, se lo lleva a estudiar a otro lugar y una y otra vez solitario para poder vivir mi vida cristiana dependiendo de Dios y no de los hombres. ¿He perdido mi amor por mis amigos a quienes amo? No he perdido mi amor por ellos, pero no dependo de ellos. ¿Los extraño mucho? Por supuesto que los extraño mucho. Quisiera compartir con ellos, pero algo le digo, hermano, dependemos de Dios. Ovejas de su prado somos. Así que estas personas muestran muy poca evidencia de regeneración y de tener lo que hemos hablado todo este tiempo, de que Él renovará nuestro corazón y nos pondrá nuevos hábitos, no porque nos impone. Y hablábamos esto en el tema anterior. Yo les hacía la pregunta y quiero recordarla, porque algunos nos acusan de que el Dios ese que tenemos nosotros nos obliga a que vivamos de una manera humillada. Pregunto, ¿vives tú de una manera humillada? ¿Vives tú realmente de una manera oprimida porque Dios no te deja pecar? ¿O acaso no eres tú también un pecador que tiene que arrepentirse a cada rato y buscar la gracia y la misericordia de Dios? Si fuera así, todos nosotros estuviéramos obedientes. Es que al parecer la Biblia quiere que Dios todos sean como máquinas, unos clones. Ojalá fuera de esa manera. No tendríamos que luchar tanto con el pecado y viniera esa aflicción cuando caemos. Pero no vivimos así, hermanos. Vivimos luchando, caemos y Él nos levanta. Fallamos y Él nos recibe. Otra vez en casa, no importa lo andrajoso que lleguemos, vuelve y nos abraza en su amor y en su gracia y su misericordia. Ahora, ¿quieres que te quedes andrajoso y como mugre, como has llegado otra vez a los brazos de Dios? La respuesta es no. Porque hemos hablado muchas veces, Él no nos acepta tal y como somos, Él nos acepta a pesar de lo que somos. No es una cita bíblica, pero sí quiere que tú y yo vivamos una vida en renovación constante por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no podemos vivir sin mostrar evidencia de una regeneración, de un nuevo corazón, de tener unos nuevos gustos y unas nuevas aficiones para glorificar el nombre del Señor. Ahora, vuelvo al libro, dice, la insistencia constante de otro movió, pero no siguió a Cristo de buena gana, como lo seguiría una oveja que escucha y obedece la voz de su pastor. Fin de la cita. Cierro comillas. Hermanos, somos esa especie de creyentes. El segundo caso, vamos a ver ahora el segundo caso que el pastor Paulo en su buen libro nos comenta. Dice, en el segundo caso tenemos a un individuo que asiste al servicio de una iglesia contemporánea, conocida por su amena adoración, por sus presentaciones,
con tecnología de punta y sus sermones cortos que enfatizan en principios de vida para el mundo real. Hay muchos que les gusta esa. De hecho, tengo que confesar que me gustó a mí en un tiempo. Me gustaba donde hubiera tecnología, donde hubiera pantallas, luces, color, equipos de última tecnología e instrumentos musicales. Entre otras cosas, Dios me dio la bendición de poder también ser un músico y que me guste todo esto de la parte de producción, etcétera. También he escrito algunas canciones, etcétera. Y este tipo de cosas me llamaba y yo sentía que ese es el lugar donde Dios me trajo. Aquí hay todo lo que yo necesito. Vuelvo al tema y vuelvo a la lectura. El individuo disfruta de los servicios, desarrolla relaciones interesantes con otros y adquiere un sentido de pertenencia. Sus necesidades son satisfechas como nunca antes y su vida tiene un sentido de propósito. Sin embargo, en este escenario casi nunca se les confronta con el Evangelio y el llamado radical de Cristo a un discipulado costoso. Hermano, un discipulado realmente que viene de Dios cuesta. ¿Sabes algo? Hoy muchos son especialistas en hablar, y de hecho hay hasta congregaciones que se llaman así: pare de sufrir, que nunca más vas a tener problemas, ven a nuestra congregación. Mira, he visto hermanos, o que se hacen llamar hermanos, invitando a otros a las congregaciones cuando escuchan a alguien: es que estoy enfermo. Te invito a mi congregación, allá te sanarás. Tengo problemas en el matrimonio, te invito a mi congregación, allá vas a restaurar tu matrimonio, te lo aseguro. Mi hijo tiene problemas de droga, llévalo a la iglesia que allá se va a componer. Tengo problemas de dinero, ven a la congregación, que cuando tú pongas dinero allí, eso, hermano, es efectivo. No hay cosa mejor que poner dinero en ese, entre comillas, altar, que no hay altares ya. No hay altar. Esto es un púlpito. No se ofenda si digo acá en la tarima. Es una tarima, un altillo, no sé. Porque el altar debe tener una víctima y yo no lo soy. No soy una víctima. Más bien podría hablar que soy un culpable, un juzgado, un condenado. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, que me acogió, me abrazó, me ha salvado de las garras del infierno, para no morir yo, sino que hubo un sustituto en ese altar sacrificial y Él murió en una cruz. Su nombre es Jesús. Entonces, hermanos, a veces tratamos, queremos o buscamos la manera de que haya satisfacción de las necesidades. Es que yo voy a esta congregación, ¿por qué? Porque es que ahí hay almuerzo todos los domingos. Y escuchaba y compartía con algunos hermanos al principio del llamado al ministerio, al servicio, y empezamos a abrirse puntos de predicación en las casas, y había uno que me preguntaban: ¿y cuántas personas te asistieron a tu reunión? Y yo le decía: 2, gloria a Dios. Feliz porque tenía 8 meses que no me llegaba ni una persona y me llegó uno tal día y ahora ya va con la esposa, son 2. ¡Qué alegría el predicar el evangelio! Y yo le preguntaba: ¿y cómo te fue a ti? Me fue espectacular. ¿Cuántas personas te asistieron? 42 personas. ¡Wow! Yo decía: ¿acaso qué será que Dios no me ama? Dios ama más al hermano que a mí, porque a mí solo me asistió uno luego de 8 meses y después vino con la esposa por la segunda reunión, y en la primera reunión tiene 42 personas. Y me pongo a indagar qué es lo que hacía el hermano, y el hermano regalaba pollo. Eso era en una llamada célula en la ciudad de Bogotá. El tipo invitaba a comer a todos los amigos y a la voz de la comida todos corrían en bandadas. Se tomaba la fotografía, tomaba los datos de todas las personas que comieron en aquel lugar y él reportaba su reunión con 42 personas y yo solo con 2. Entonces, ¿será que buscamos que sean resueltas nuestras necesidades solamente? ¿O realmente hay un corazón que ha ido cambiando a la voz del buen pastor que llama a sus ovejas? Ahora, te estoy diciendo que no podemos comer pollito entre hermanos. Yo no te estoy diciendo eso.
Yo no te estoy diciendo que no podremos irnos de paseo. Algunos acá hemos ido de paseo, algunos me han invitado a su casa a tomar café o un almuerzo o a salir o viajar o lo que fuera. Y podríamos hacerlo, ¿por qué no? ¿Es pecado? Claro que no. Ahorita yo los invito a manejar bicicleta o a correr. Muchos no quieren. Vamos. Me vas contando tus problemas mientras vamos haciendo 5 kilómetros. No, pastor, mejor no. Yo mejor espero el tema el domingo. Me alegro. Que la instrucción sea de Dios y no mía. Entonces, hermanos, encontramos en este segundo caso, volviendo a la lectura, que este ha satisfecho sus necesidades como nunca antes y ahora su vida tiene un sentido y un propósito. Sin embargo, casi nunca es confrontado con el Evangelio y ese llamado radical de Cristo, un discipulado costoso. A su vez, muestra poca pasión por el conocimiento de Dios. No para que, una vez le dije a uno de los pastores que tuve en mi carrera, digo carrera no porque la esté estudiando, sino porque la estoy corriendo. Mi carrera en Cristo Jesús, el apóstol Pablo la compara con una carrera. No de velocidad, sino de resistencia. El que persevera hasta el final, será salvo. Yo no golpeo como quien tira golpes al aire. Yo no corro como la aventura, no. Sino que tengo un propósito. Mi meta es Cristo Jesús. Él es el llamado al supremo llamamiento. O sea, tiene un premio y la corona es Cristo Jesús. Entonces, mire, nosotros muchas veces vivimos como cuando le dije a ese pastor, ¿y por qué nosotros no hacemos un estudio bíblico? Y dice, pero si ya tienes un libro de la congregación de cómo ejercer tu liderazgo efectivo, los pasos para llamar a multitudes, ya tú estás estudiando, ¿para qué teología? Eso no es necesario. ¿Qué? Entonces terminamos conociendo el corazón y la mente y el propósito de un hombre, pero no el corazón y la mente y el propósito del Dios Todopoderoso. Esa persona que llega así, tiene todas sus necesidades satisfechas, no le interesa conocer al Señor, poco conocimiento de Dios, poca aplicación de la Escritura en su vida diaria, cualquier versículo sirve para predicar de lo que fuera, sin conocer realmente todo el contexto, no solo de la Escritura, sino de los pasajes, los libros, los tiempos, incluso la geografía, que a veces es necesario para poder comprender a qué se refiere lo que estamos leyendo. Pero aquella persona tiene todo, tiene sus luces, tiene su música, tiene su grupo social, tiene sus cosas, pero no le importa mucho conocer de la Escritura y del Dios vivo. Vuelvo a la Escritura, al texto del libro. A su vez, separa poco tiempo para ese propósito. Sus pensamientos y obras de la cultura secular que le rodea pareciera que le interesara más, y hace un par de preguntas. El pastor Paul en su libro dice: ¿ha sido este individuo llevado a Cristo o a un grupo social que afirma su valor y satisface sus necesidades? He escuchado también esta frase, salgo del libro: es que la congregación no es un club social. La congregación no es un club social, pero hacemos vida social en la congregación. Y ahora le hago la pregunta: ¿hace usted vida social en la congregación? Si tu respuesta es no, deberías. Porque quizás con los que tienes a tu lado aquí será con los que te veas en la eternidad. Y quizá con los que no están contigo hoy sentados aquí, quizás no, quizás sí. Pero muy probablemente, cuando somos llamados y atendemos la voz del Señor, regularmente esperamos que si somos ovejas del Señor también acudan al llamado de la voz del Señor. Ahora, te estoy diciendo, no te juntes con esa chusma, no te estoy diciendo eso. No le hables a los de tu casa que no quieren venir a la congregación, pues no te estoy diciendo eso. Me toca aclarar lo que no estoy diciendo para afirmar lo que sí estoy diciendo. Pues deberíamos tener comunidad,
fraternidad entre hermanos. Y por supuesto también predicarle a nuestros familiares para que también puedan ser hermanos. Tengo la gran fortuna, hermano, si de algo pudiera jactarme en mi vida familiar, es haberle podido predicar el evangelio a mi padre y a mi madre. Hoy ya no están con nosotros, pero el evangelio le fue predicado. También le he predicado a mis hermanos. Espero volverlos a ver aquí. Con el favor de Dios, por su misericordia. Sigo predicándole a mis hermanos. Seguiré predicándole a mi familia. Y seguiré estando dispuesto para llevar el evangelio a aquellos que disponen también su vida, su tiempo, su corazón para enseñar lo que la Escritura dice. Vuelvo al texto. Otra pregunta que el pastor Paul hace dice: ¿han sido sus gustos transformados para que esta persona que se siente así estime el valor de Cristo por encima de todas las cosas? ¿O solo encontró un lugar y una gente que mejora su vida presente? Parece que fuera eso. ¿Sí o no? Ahora hay un tercer caso. Tenemos a un individuo que profesó la fe en Cristo, pero que ha estado fuera de la iglesia por años. Ahí nos vamos ubicando unos y otros. Ahora, vuelve de nuevo el pastor, lo visita y se topa con alguien cordial y arrepentido. Y durante el curso de su conversación, el pastor lo confronta con su mundanidad, su vida sin fruto y su abandono a la congregación y a la iglesia de Cristo. Así que este reacciona y acepta el veredicto en su contra. Admite que debería renunciar a todos sus vicios sin importar el placer que le proporcionan y que debería disciplinarse para apartarse del pecado que lo atrae y hacer lo correcto. ¿Alguna vez viví esa experiencia de no querer volver a la congregación? Bueno, fueron realmente días. Pero una vez más, vamos, te motivamos, vamos adelante y continué otra vez mi caminar en Cristo. Esos fueron mis primeros años de conocer al Señor a través de la Escritura. Y una vez volví. Pero, ¿qué pasa aquí con este? Este tiene algunas características especiales, esta especie de creyente. Este reacciona, acepta el veredicto, admite que debería renunciar a todos sus vicios sin importar el placer que le proporciona y que debería disciplinarse para apartarse del pecado que lo atrae y hacer lo correcto. Pongo punto acá. Pregunto, ¿está mal el hermano hasta ahí? No está mal. Ha aceptado su culpa. A primera vista puede parecer que Dios ha hecho una obra en su corazón, pero un examen más profundo revela que su corazón y sus sentimientos han permanecido igual. El hermano acepta, pero continúa igual. En realidad, sus propias palabras son acusaciones contra sí mismo. Él ha hecho la decisión de alejarse de todas esas cosas malas que todavía ama y hacer las cosas correctas que todavía odia. ¿Usted escuchó esto bien? Aquel se va a alejar de esas cosas malas que aún ama y acepta hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios que odia. ¿Cómo qué? Como congregarse, como bautizarse, como leer la Escritura, como levantarse a orar. ¿Eso es lo correcto o es lo incorrecto? Es lo correcto, pero él lo odia. No quiere hacerlo. Está harto. Se cansó. Pero no hace. Que bebe, fuma, miente, engaña, es infiel, roba. No lo hace. Realmente no lo hace. Y está bien que no lo haga, está bien que no lo haga. Pero se ha alejado de eso, pero aún ama esas cosas. Vuelvo al texto. Hace las cosas correctas que todavía odia para salvarse del juicio y asegurar su hogar en el cielo. Sin embargo, él
no es en realidad un verdadero hijo de Dios. Aunque el cristiano va a luchar con la tentación y con los deseos de la carne, el cristiano verdadero irá mostrando una transformación evidente en sus deseos, los cuales continuarán creciendo durante su vida. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Hermano, no es solamente dejar de hacer el mal. Es que el mal nos desagrade tanto para no querer hacerlo. No es hacer lo correcto porque es lo correcto. Es hacer lo correcto porque yo amo hacer lo correcto. Y yo decía, uno de los piropos más grandes o de los elogios más grandes que he podido dar a mi esposa es cuando en una reunión donde había un par de casados conmigo ahí, yo preguntaba, ¿por qué no somos infieles? No, porque está mal, porque desagrada al Señor, porque... ¿Por qué? No, porque puedo perder el ministerio, puedo perder mi posición, me van a ver mal. No, porque es un pecado, desagrado a Dios, etc. Y yo le decía, ¿y qué tal si mi respuesta fuera, porque amo a mi esposa y no necesito a otra, la amo a ella con toda la fuerza de mi corazón y no quisiera a otra persona, sino solamente a ella? Y las mujeres que estaban allí se sorprendieron un poco y por supuesto la cara de mi esposa se sonrojó un poco y se agradó en lo que decía, pero tristemente vivimos de esta manera muchas veces. Vivimos haciendo lo correcto, no porque amamos lo que es correcto, sino porque queremos salir bien librados y no recibir juicio por lo que amamos. Hermano, por lo que amamos. Y a veces amamos más el pecado que no hacemos y odiamos más lo correcto que aunque lo hagamos, lo odiamos. ¿Me está comprendiendo? Estoy tratando de ser lo más didáctico, pedagógico posible. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Has hecho cosas realmente porque te tocan? ¿Por qué no te vuelas el semáforo? Porque puedo matar a alguien. ¿Por qué no te vuelas el semáforo? Porque me ponen una multa. ¿Por qué no te vuelas el semáforo? Porque me da miedo. Hombre, no me vuelvo el semáforo porque no, está mal. Porque cumplo las normas de tránsito. Porque sé que da mejor movilidad, porque está mal hacerlo de otra manera. Pero muchas veces tememos a las consecuencias, más que amamos lo que es justo y correcto de Dios. Así que esta persona no se alejará del pecado solo porque es lo correcto, ni practicará la bondad solo porque sí. Más bien comenzará a odiar el pecado que Dios odia para amar la justicia que Dios ama. El verdadero creyente hace esto. El verdadero creyente se va a alejar del pecado y va a odiar al pecado porque Dios lo odia. Pastor, ¿cómo va a odiar Dios? Dios odia. Y podemos pasarnos todo este tiempo buscando la cita donde dice que aborrece al impío, que al altivo lo mira de lejos, que al pecador lo detesta, al que hace fraude lo aparta, que hace una separación entre las ovejas y las cabras. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Si amo a los niños, en una de las predicaciones del pastor Sugel y del pastor Paul, escuchaba el mismo testimonio, decía, si yo amo a los niños, tengo que aborrecer lo que daña a los niños. ¿Ama usted a los niños? Sí, la respuesta es sí, amo a los niños. Entonces, pero yo no odio a nadie. Entonces, no odia usted a los violadores de niños. ¿No odia usted a los violadores de niños? Tiene que detestar esto, hermano. Tiene que detestarlo. Así que, mis queridos hermanos, hay personas que no serán guiadas por el deber, sino por el deseo que fluye en un corazón regenerado
de seguir la voluntad de Dios. Deberíamos ser esa clase de cristianos. No solo porque es mi deber, sino porque esto es lo que Dios ama. Y yo amo esto también porque Dios lo ama. ¿Me está obligando Dios a hacerlo? No me está obligando Dios a hacerlo. Pero siento intensa, inmensa necesidad de hacerlo porque detesto lo que está incorrecto, porque Dios lo ha dicho que está incorrecto. Y en el último caso encontramos a un individuo que escucha el Evangelio y hace una profesión de fe también en Cristo. Él no está seguro sobre lo que ha sucedido y no sabe cómo explicarlo. Solo sabe que algo es diferente, que él es diferente. Comienza a ver su vida anterior de otra manera. Las cosas en las cuales antes se deleitaba e incluso se jactaba parecen que están mal y le avergüenza. Este es otro tipo, o la única especie que debería haber. Esta persona empieza a interesarse en el Señor, quiere conocer más sobre Dios, sobre su voluntad. Parece distanciado de sus viejos amigos y se encuentra en una mejor compañía entre los santos. Mientras su nueva vida continúa, avanza su crecimiento hacia la madurez. Pero además encara desafíos y fracasos y desánimos frecuentes, aunque también se deleita en la voluntad de Dios, pero descubre que no es inmune a la tentación, que está en conflicto con el mundo por fuera y con la carne por dentro. Se regocija en la gracia de Dios que lo fortalece para vencer y se lamenta las veces cuando fracasa. No sé si hay hermanos que hoy vivan así aquí. Espero que sí. Que están luchando. Que quizás han caído y quieren que su vida sea restaurada por el Dios Todopoderoso. Vuelvo al texto. Esta especie, él no lo llama especie, quiero aclarar, soy yo quien llama especie en este tema, pero este tipo o este caso, este individuo descubre que hay una gran contradicción dentro de sí. Esta persona escucha los sermones y lee los libros que lo motivan a deleitarse en Cristo como el fin de todo deseo, y luego, unos momentos después, debe enfrentarse con un corazón tibio. Cuando lee la palabra recibe gran consolación, pero también lo corta como una espada de doble filo que expone su pecado que antes le era desconocido. Hermano, ya cierro comillas. Cuando usted empieza a conocer a Dios, usted empieza a descubrir pecados que usted consideraba que no eran pecados. Y ahora usted se lamenta porque dice, he vivido toda mi vida engañado y viviendo y desagradando a un Dios justo, misericordioso, y su gracia me ha abrazado y yo no me había dado cuenta que con esto ofendía al Dios que amo. Vuelvo al texto. Cuando lee la palabra recibe gran consolación, pero también esta le corta, y mientras avanza más en su peregrinaje, ve con más claridad el control paternal de Dios en su vida. Algunas veces ve que la disciplina es ligera, pero otras veces parece que ha sido azotado sin alivio. Unas pocas veces incluso piensa en alejarse, pero no puede. No puede pensar en estar separado de Cristo, y entonces regresa triste y herido y necesitado. Le parece que la vida cristiana es 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Peca, pero no puede continuar en su pecado. Cae, pero no puede permanecer caído. Le parece que sube una montaña solo para bajarle el lado opuesto, y sin embargo poco a poco asciende y avanza y crece. En todo esto, lo bueno y lo malo, hay evidencia ineludible de la conversión. Hermanos, así es la vida cristiana realmente, de un verdadero creyente, enfrentado a las tentaciones, al pecado,
pero ama a Dios y sabe que debe aborrecer el pecado, camina de la mano de Dios, conoce más a Dios profundamente, entrega su vida al Señor, sus pasiones y sus deseos le mortifican y toda esa angustia se la entrega a las manos a aquel que le llamó de tinieblas a su luz admirable. Los verdaderos creyentes pueden identificarse con este último caso. Hermano, si hemos de entender alguna vez la naturaleza y el poder de la conversión, debemos primero aceptar esta gran verdad. Dios no solo salva a una persona de la condenación del pecado y luego la deja sin ayuda divina necesaria para vencer el poder del pecado. Más bien, Él provee todo lo necesario para garantizar que su pueblo andará en sus estatutos y cumplirá su voluntad. Fin de la cita. Cuánta verdad en estas letras. Mis hermanos, quiero terminar este tiempo recordándole esta gran verdad. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mis hermanos, quiero que hoy, a través de la lectura, el compartir esta lectura de este libro, que no es la Biblia, pero sí una gran enseñanza para compartir, usted analice la vida que tiene hasta hoy, su vida como creyente, ¿cuál es?